Gracias. Reconocemos que hay tres grupos importantes que están activos en el mundo en que operamos. Por un lado tenemos la industria, en segundo lugar tenemos a los consumidores y en tercer lugar tenemos a los gobiernos. En el área de protección del consumidor, cuando uno pregunta qué sigue después de esto, hacia dónde vamos, cuáles son, digamos, las intersecciones que podemos nosotros plantear para los tres países, tenemos una larga lista de preguntas. Lo primero que se me ocurre, por ejemplo, es que mi agencia es responsable de la seguridad o la inocuidad también de los productos de consumo. Él trabaja en cuestiones publicitarias y quizá no sería una buena estrategia decir que vamos a conjuntar todas estas diferentes actividades o agencias para traer cierta armonía a esta región norteamericana. El hecho es que por lo menos en Estados Unidos tendemos a separar estos asuntos un tanto cuanto más que en México. El hecho principal es de que esto puede servir para poder tener discusiones que sean digeribles, por así decirlo. Porque si yo fuera un defensor del consumidor, pues si yo procediese con discusiones trilaterales de algún tipo, eso sería más manejable, decir, dividir los temas, desglosarlos de alguna manera. He escuchado varias veces en esta ocasión la idea de un diálogo de consumidores norteamericanos, un diálogo vibrante, dinámico, vivo, vívido. Y yo pienso que nosotros sí apoyaríamos esta idea siempre y cuando no tengamos que escribir el cheque, pero sí, nosotros sí apoyaríamos, endosaríamos esta idea. Y sería exactamente el tipo de cuestión que nos ayudaría a traer ímpetu, impulso a esta discusión trilateral, puesto que, para serles muy franco, históricamente cuando hemos hablado, por ejemplo, de las relaciones norteamericanas, frecuentemente estamos hablando de quién tiene el poder económico entre las tres naciones y quién estará desfavorecido a final del juego. Y pienso que cuando estamos hablando entonces de la protección del consumidor, la seguridad o la inocuidad de los productos de consumo, pues ya encontramos de por sí en nuestra breve pero exhilarante relación con Profeco que esto realmente nunca entra como parte de la conversación. Sí, obviamente, nunca estamos hablando si una norma estadounidense es mejor que una mexicana, pero pienso que puedo decir con justicia que este tipo de discusión no será parte de nuestras deliberaciones, porque lo que estamos tratando de hacer es de cómo funcione todo, no solo para la ventaja de una de las partes involucradas, sino que funcione para todos. Entonces pienso que las dependencias gubernamentales tienen que continuar en el camino en el que están, y para la seguridad de productos o la inocuidad de productos, esto implicaría, por ejemplo, Cofepris y DGM que participasen en la conversación aún más, porque como asunto práctico también cubrimos parte de estas áreas nosotros. Ahora bien, para los consumidores en sí, pienso que ustedes lo han entendido correctamente y lo han dicho correctamente. A mí me encantaría ver que esto diera frutos, este diálogo de consumidores norteamericanos. Y no tenemos que preocuparnos mucho de las industrias, porque ellos ya lo tienen cubierto, tienen sus cámaras de comercio, tienen, por ejemplo, sus relaciones industriales, y lo digo sin prejuicio alguno, ya lo tienen, ya lo estructuraron, no necesitan ayuda, están muy bien estructurados y organizados. Entonces son los otros dos los que necesitamos permitir que sigan avanzando, y es una gran cosa la que estamos aquí deliberando. Gracias. If you allow me. Si me permiten, retomando precisamente esta última intervención, los tres sectores, ¿cómo lograr esa interrelación? Bien nos menciona, puede ser que el sector de los empresarios están organizados, en la mayor parte del mundo es así. Curiosamente son los que están más organizados siempre. Y retomo la participación también de Norma y del señor Larry. Nos dice Norma, el Movimiento Proconsumidores es un grupo joven que está creciendo sin duda, día a día. Nos dice también Larry, tenemos esta dualidad, estamos a veces nosotros como organizaciones proconsumidores del lado de las organizaciones que promueven, sin duda, políticas públicas responsables en materia de consumo, pero también somos consumidores.
Y ahora viene esta gran pregunta, ¿cómo logramos, y lo pongo sobre la mesa, cómo logramos nosotros en esta dualidad de organizaciones que promueven el consumo responsable y como consumidores, superar este criterio en el cual para organizarnos esperamos en muchas ocasiones que sea el gobierno, que sea la política la que baje a organizar a esos ciudadanos interesados en políticas públicas del consumo? ¿Cómo lograr detonar esta participación sin que sea inducida a través de estos canales institucionales? Me explico. Es importante contar con la institucionalización, como ya lo veíamos y tenemos conocimiento, lo planteaba muy bien el doctor en su intervención, pero cómo nosotros como organizaciones promotoras de estas políticas de consumo responsable y como consumidores, cómo podemos propiciar que esta red de consumidores, que este movimiento que aún es joven sin duda, pueda crecer aún más, pero sin esperar que venga la política pública desde el gobierno a decir, ustedes organizaciones de consumidores, pónganse de acuerdo. Los empresarios están de acuerdo, los gobiernos tienen su propia política. ¿Cómo nosotros podemos incidir verdaderamente en ese proceso de articulación sin que sea un proceso inducido desde arriba? Es decir, que sea un proceso que refleje precisamente la dinámica social. Si tuviera una respuesta, tal vez hoy mi organización tendría 50 millones de consumidores y ya vamos, creo que en 5 años avanzamos mucho, pero creo, y entonces por supuesto me interesa mucho más escuchar a los que sí tienen millones, una revista con más de 7 millones de suscriptores, etcétera. Pero creo que hay algunos indicios y pistas que he aprendido en casi 7 años, digo, llevamos 5 en esto y 7 planeándolo. En casi todos los países he estado estudiando muy de cerca la FTC, CPC, Industry Canada y otros 4 países, y aunque hay variaciones, en todos sí hay un movimiento de abajo hacia arriba, grassroots, local, que a veces en el DF, estando en el DF, se pierde, ¿no? Es gran intensivo en manos, ¿no? Necesitamos, creo yo, encontrar un modelo de alianza con gobiernos municipales, locales y organizaciones civiles, por supuesto, locales y estatales, que permita, como lo ha hecho al consumidor, pero al consumidor lo ha hecho más bien en la vía electrónica. O sea, yo diario recibo correos de todos los estados de la República pidiendo asesoría legal, sin hacer cálculos exagerados. Yo con 15 abogados de tiempo completo podría hacer maravillas. Yo atiendo miles de mails al año, yo sola. Y entonces vi un denominador común en algunas de las organizaciones, pero también de los gobiernos. Canadá está dando, el gobierno de Industry Canada está en su página, está dando millones de dólares a asociaciones de consumidores para investigación. Y son proyectos competitivos, proyectos en temas de consumo. La Unión Europea, junto con los países, o sea, la Unión Europea da una parte del fondo, un país europeo da otra parte, y las organizaciones de consumidores, por ejemplo, aportan en especie asesoría. Y hay estos centros de defensa del consumidor por todos lados, que creo que sería un esquema muy viable. Creo que hay que hacer más alianzas con escuelas y universidades, desde luego con consumidores, pero lo que no quieres es atomizar esfuerzos. Tenía yo mucha esperanza en un modelo muy bueno de quejas colectivas, del artículo 99 de la ley de Profeco. Ese era un incentivo maravilloso. Profeco tuvo esta visión de decir, bueno, las asociaciones de consumidores pueden presentar quejas colectivas y con una conciliación quizá resolver 1000 casos, 2000 o 500 o 40. Ese era un semillero para los abogados jóvenes. No
para lucrar, digo, todos sabemos que no se lucra de esto como representante del consumidor. Lo mataron, no Profeco, lo mató el Congreso de la Unión, nos prohibió dar estos servicios de defensoría legal cobrando un quinto. O sea, no podemos cobrar ni medio centavo. Mató el incentivo, ¿sí? Aunque sea para sacar copias y presentar pruebas, necesitas. Y en cambio los abogados de los proveedores, pues son ejércitos de despachos de abogados. Y nosotros ni siquiera un membership fee podemos cobrar. Entonces, ese tipo de dobles mensajes, que en este caso vino del Congreso, ¿no? Pero hay que cuidarlos, porque hay muy pocos incentivos para que haya estas asociaciones, porque queremos asociaciones éticas profesionales. Y algo que se me ocurre que podría ayudar mucho en este diálogo de consumidores norteamericano es que hubiera un website que tal vez todos podríamos colaborar a armar. Ya hice aquí un primer borradorcito mientras los escuchaba. Que transparentemos prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas en Estados Unidos de Consumer Empowerment? ¿Cuáles son las campañas que está haciendo en las redes sociales la sociedad civil? ¿Cuáles son las campañas que está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son? A mí me gustaría también ver best practices de empresas, ¿no? Mira, esta empresa hizo algo muy bueno en Canadá. Ah, pues qué bueno, porque aquí no, ¿no? Entonces, o sea, porque sí tenemos mucho de eso, ¿no? O sea, cómo se comporta la empresa A, B y C en toda América, idealmente en toda América, ¿no? Pero bueno, empecemos por Norteamérica. ¿Qué sentencias definitivas ha habido de class actions? ¿Contra qué empresas? ¿No? Eso va a ser muy importante, comparar juicios. Y ya, o sea, crear un watchdog de prácticas, de modelos exitosos de apoyo a asociaciones, y no necesariamente apoyo gubernamental, ¿no? Puede ser, o sea, tienes razón, hay que empoderarnos, pero acuérdate que estamos en una sociedad con unos niveles educativos bajos, entonces hay que ir poco a poco, no pueden ser ya expertos en consumo y en finanzas y en salud, ¿no? Y una petición muy en lo que a mi asociación corresponde, la verdad es que Profeco nos ha acogido bien y nos ha escuchado. No puedo decir lo mismo de Cofepris. No contestan ni nuestros correos electrónicos, y vaya que he enviado muchos. No puedo decir lo mismo de Conducef, tampoco. Ahí no hay consejos consultivos, ni participan los ciudadanos, ni Cofemer solo hace impactos costo-beneficio y no ve el consumer's welfare, ¿no? De crear una regulación. Y en fin, entonces creo que va a haber que, dando esta legitimación que Profeco sí nos ha dado, en otras entidades federales, estatales y municipales, y bueno, y será algo progresivo, ¿no?